En Líderes, entrevistamos a Pedro Tarac, abogado, especializado en Derecho Ambiental y una de las figuras más respetadas en sustentabilidad y cambio climático a nivel internacional. Pero así como pensamos en alimentar el mundo, también tenemos que pensar en alimentar la Tierra. Sin alimentar la Tierra, no se alimenta el mundo. Tampoco existe mundo, después de un tiempo. Es fundador y presidente de Sistema B en Chile, una organización que promueve empresas con propósito. Yo creo mucho en el valor del ejemplo de cada uno, ¿no? El ejemplo es muy contagioso. Como decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieras ver. ¿Cuál es el impacto que tiene nuestra forma de consumo en el planeta? ¿Qué riesgos tenemos si no cambiamos ahora? El Acuerdo de París y el rol de China y Estados Unidos. Yo no creo que este sea un viaje de la perfección, sino es la búsqueda de, ¿no? En mi caso, yo todo el tiempo estoy buscando ver si necesito consumir algo o no necesito consumir y cómo lo voy a consumir, ¿no? Y eso es una decisión diaria, continua y diaria. Pedro Tarac, en un reportaje a fondo sobre uno de los temas más calientes del planeta: la sustentabilidad, el impacto del cambio climático y las empresas B. En Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo. Pedro Tarac, presidente de Sistema B y cofundador, además de una de las personas más reconocidas en temas de cambio climático y sustentabilidad. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Gracias por el interés de estar juntos acá. Vos estudiaste y te recibiste de abogado, pero en algún momento de tu vida decidiste dedicarte a la lucha por la sustentabilidad y por los recursos naturales de la tierra. ¿Qué te decidió a ese cambio tan importante de carrera? Bueno, en realidad yo me especialicé en Derecho Ambiental. Entonces la primera gran decisión fue, ahora como abogado, a los 25 años, ¿a qué me voy a dedicar? Y ahí mi pregunta era, ¿quién va a representar los intereses de la Tierra frente a la humanidad? ¿No? Entonces en esa época no existía el concepto ni los títulos de Derecho Ambiental. Entonces yo tomé la decisión de decir, bueno, yo voy a hacer mi parte para dedicarme a esa relación, ¿no? Es decir, cómo ver de vivir armónicamente con la Tierra, con los sistemas de vida que nos provee la Tierra, para que haya justicia intergeneracional, que haya justicia social a su vez y justicia con la Tierra. Nos hemos
metido en una sociedad hiperconsumista y hemos perdido a veces esa conciencia del impacto que tiene el estilo de consumo que desarrollamos. Creo que si tenemos en cuenta el nivel de desperdicios que generan y la contaminación, países importantísimos como China, como Estados Unidos, toda América, Europa, necesitaríamos 3 planetas Tierra para sostener ese nivel de descuido. ¿Cómo ves la situación global hoy con la experiencia que tenés? Mira, dicen que desde 1984 ya empezamos a usar más recursos naturales de la Tierra que la capacidad que tiene la Tierra de regenerarse. Así que ya es un hecho, ¿no?, que estamos limitando la posibilidad de producir servicios de vida a la Tierra en la que estamos todos metidos. ¿Cuáles crees que son los puntos más álgidos y más importantes para poner foco? Porque realmente la problemática es muy compleja y la preocupación de las naciones que se manifiesta en los eventos que se realizan todos los años organizados por Naciones Unidas, como ha sido la COP21 en París o la 22 en Marruecos, pone foco en el manejo de los suelos, en el manejo de los mares, en el manejo de los bosques. ¿Y cómo se maneja o cómo se relaciona eso cuando tenés un mundo que exige más alimentos y que de golpe resulta más productivo, sustentable, talar bosques, desoyendo el tema del equilibrio y del ecosistema natural para plantar soja, para sembrar soja? Seguro. Mira, ante todo, la motivación de alimentar a un mundo con una población creciente, hoy somos 7.300 y algo de millones de personas, vamos hacia los 9.000 y algo en el 2030, 2050, ¿no? La verdad es que, digamos, el estar preocupado por la alimentación es muy válido y muy necesario. Pero así como pensamos en alimentar el mundo, también tenemos que pensar en alimentar la Tierra. Sin alimentar la Tierra, no se alimenta el mundo. Tampoco existe mundo después de un tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos me preguntás cuáles son los puntos, como yo diría los puntos de acupuntura para hacer, digamos, los grandes cambios, yo diría que después de toda la experiencia que hemos tenido, de pensar en hay que hacer esto, por ejemplo, hay que frenar la tala de bosques, ¿sí? Hay que repensar la agricultura y para que se mantenga la biodiversidad, sí, ¿no? Hay que cuidar digamos, de los ciclos de las nutrientes de agroquímicos para que no, a su vez, no afecten los mares con las escorrentías. Sí, estoy de acuerdo con todo eso y por lo tanto el papel regulatorio del Estado sigue siendo válido. Sin embargo, en mi caso, mi convicción es que son todas externalidades, son todos problemas que crea el sistema de la que nosotros todos venimos. ¿Cuáles dirías que son las manifestaciones más habituales y que las personas comunes pueden identificar fácilmente como factores que son reflejo del cambio climático? Bueno, en las zonas urbanas, las famosas inundaciones, que por ejemplo, que hemos vivido en la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? O en el río Uruguay, el río Paraná, muchas de esas crecidas que habitualmente se dan, ¿no?, porque son ciclos naturales, se ven como acrecentadas debido a la deforestación aguas arriba, ¿no? La deforestación principal que afecta, digamos, a la Cuenca del Plata es la de la mata atlántica o selva misionera. Y queda solamente 7.8% en pie. ¿Qué va? Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Que significa que todo lo que hace, por ejemplo, control de crecidas, esas funciones se van reduciendo. ¿Por qué ocurre eso? Porque pensamos que había que alimentar al mundo, olvidándonos que había que alimentar a la Tierra al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, algo tan simple como una inundación o una crecida, la verdad que la manera de empezar a prevenirla y reducir el efecto es pensar cómo vamos a regenerar esa selva para que al mismo tiempo produzca el control de crecidas como una de sus funciones,
y al mismo tiempo también produzca valor económico y valor ecológico para el planeta. Ahora, ¿no? dentro de un ecosistema capitalista, Ahí está. donde los clientes pagan a cambio de un producto o de un servicio, ¿cómo lográs, por un lado, generar más conciencia en los consumidores para que tengan mayor demanda de productos sustentables y más conciencia en las empresas y los empresarios que tienen de alguna manera que responsabilizarse en toda la cadena de producción de sus productos? Totalmente. Cecilia, cuando Guayaquil dice el año pasado, ¿no? Estos son los resultados financieros, casi un promedio de 100% de retorno financiero anual, así que es muy exitoso financieramente. Más de 54.000 hectáreas regeneradas de monte o bosque del Atlántico Sur y más de 850 familias que volvieron a sus comunidades desde los barrios, digamos, vulnerables de las ciudades en la zona. Esos son los resultados de este tipo de empresas. ¿Cómo se logra? La yerba mate se convierte en un ingrediente de una bebida energética natural que compite con marcas como Red Bull, ¿no? Pero solo que cuando un consumidor lo compra, al mismo tiempo está comprando una solución, ¿no? Obviamente lo tiene que poder pagar al mismo precio que estaría pagando la competencia. Pero ¿qué pasa? Los proveedores también son parte de esta solución, al ser parte de la regeneración. Entonces el consumidor, el proveedor, con la empresa en el medio, con los talentos que trabajan en esa empresa, todos son parte de esta solución, de estos resultados. Y el inversor se alinea con este objetivo, porque la clave de todo esto es el propósito de hacer bien por encima de ganar plata, ¿no? Plata hay que ganar, porque si no, no puede seguir. Si no, no es sustentable tampoco, claro, la existencia de la empresa, y sería una fundación, no una empresa. Claro. Y lo interesante de este nuevo tipo de empresas, que se llaman empresas B, ¿no? Empresas con propósito público, es que encuentran la innovación del modelo mismo de cómo hacer el negocio para al mismo tiempo ganar plata y al mismo tiempo generar un bien público, ¿no? Sabemos que las empresas A eran aquellas que solo tienen un fin económico o persiguen un fin económico. Sí. Ahora, ¿de dónde viene la B para aquellas que son sustentables y desarrollan esa cadena de valor? Bueno, la B nace, por un lado, de los Estados Unidos, que ellos empiezan a hablar de B de beneficio, de beneficio público, ¿no? Y así nace lo que en inglés se dice B Corp y en español empresa B, ¿no? Sistema B viene de plan B, ¿no? Como no sabemos esta economía, no sabemos cómo tratarla, vamos a armar a partir del ejemplo concreto de empresas concretas la economía B. Me pregunto, ¿qué impacto crees que ha tenido el Acuerdo de París y cómo se puede lograr de alguna manera amortiguar la ausencia de decisión de dos jugadores fundamentales en lo que hace a la contaminación del ecosistema global, como lo son China y los Estados Unidos? Sí. Buenísima la pregunta. Ante todo, el Acuerdo de París es el reflejo de haber instalado el interés global común por encima de los intereses nacionales. Habiéndolo logrado, después de muchos años de haberlo trabajado, podemos decir que se nota que todavía los intereses nacionales de unos y otros prevalecen. ¿Por qué? Porque hay intereses privados de determinados sectores económicos que no quieren el Acuerdo de París. Bueno, ¿no? También hay una capacidad instalada en la industria que tal vez se realizó en la década en la que no había demandas de sustentabilidad. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo y quién financia, más allá de los gobiernos, cómo se financia la transformación que requiere la industria y los sistemas económicos para volverse sustentables? Bueno, básicamente hace falta, como ya sabemos, el famoso impuesto al carbono, ¿no? El impuesto al carbono, donde se empieza a gravar no solamente los bienes, sino los males, ¿no? Las emisiones. Claro, que haya una penalidad para aquellos que contaminan. Sí,
grabar, grabar las emisiones como, digamos, de Sí. CO2, ¿no? Impositivamente. Claro, O sea, y reducir todo lo que sea, reducir también impositivamente todo aquello que tenga que ver con... beneficios económicos y positivos para las empresas más sustentables y mayores impuestos Claro. que de alguna manera compensen. Ahora, esa es la fórmula tradicional. Lo que nosotros hacemos es buscar una fórmula innovadora donde es el mismo mercado el que empieza a premiar a aquellas empresas que hacen las cosas bien, más allá de lo que premie el Estado o los Estados. ¿Cómo crees que podemos, en un país como la Argentina, donde en la mayoría de los municipios no se continúa hasta el final la cadena de reciclado Sí. y tampoco arrancas de las familias para ponerte siquiera un poco al día con esta necesidad de reciclar y de saber cuáles son aquellos productos que sí tendrán un fin de reuso y cuáles son materia de descarga? Claro, mira, de vuelta, para mí no hay que descartar ninguna de las opciones de la política pública, ¿no es cierto? Y de la educación desde la política pública. Así que en ese sentido hay que seguir impulsando todas las campañas educativas en los canales públicos, ¿no? En todas las campañas educativas que uno puede tener a disposición. Sin embargo, personalmente, yo creo mucho en el valor del ejemplo de cada uno, ¿no? El ejemplo es muy contagioso. Como decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieras ver, ¿no? Entonces, qué linda es esa frase. Lindo, lindo. Y para mí, los ejemplos concretos de empresas que dicen, más allá de si a mí el Estado me subsidia, me ayuda, yo lo voy a hacer, porque yo creo que lo tengo que hacer, ¿no? Yo creo en hacer el bien, ¿no? En vez de solamente pensar que los domingos uno habla del bien y después de lunes a sábado uno ya hace lo que sea para poder zafar, ¿no? Yo creo que hay nuevas oportunidades desde el mercado, ¿no? Pero claro, hay que redefinir el sentido del mercado y el sentido de éxito del mercado, para que en vez de ser pensado solamente en función de cada individuo, sea pensado en que somos individuos en comunidad y en la tierra. Ahora, ¿puede ser sustentable económicamente ese modelo de negocio? Porque Totalmente. también si los empresarios y los accionistas ven que la empresa realmente da pérdidas con un modelo que es sustentable, deciden cerrar la empresa. Y también cuando se generan círculos viciosos o virtuosos, ¿no? Tal cual. Mira, tenés más de 2.500 empresas en este mundo, hay más de, en América Latina hay más de, digamos, 360 empresas de este tipo, hay ya facturaciones colectivas, por supuesto, en América Latina que están rondando en 5.600 millones de dólares y a nivel global ya estamos en 60 y O sea que pico vos de crees millones. que es rentable ser bueno desde el Totalmente. perfil empresario en términos de sustentabilidad, no solo ecológica, sino también social Social y humana. financiera. Y te cuento por qué. Lo que se hace desde este tipo de empresas es maximizar el propósito, no maximizar la renta financiera. Pero el propósito incluye la renta financiera. Cuando vos colocás el objetivo público en la que vos también estás, ¿no? Lo colocás en el centro de todas tus decisiones, ese propósito irradia hacia los proveedores, hacia los consumidores, hacia los talentos, hacia los inversores. Irradia ese mismo propósito y permite que ese sentido de ser que todos traemos a esta tierra, a esta vida, pueda alinearse para el bien, ¿no? Porque si no estamos organizados para que acá, por este ladito, tengo que pensar en mí. Acá tengo que pensar, por solidaridad, tengo que pensar en la sociedad, pero separado. Y allá tengo que pensar el fin de semana o a fin de año en el medio ambiente. ¿Cómo hacemos para vivir 24 horas al día y durante todos los días del año pensando en la totalidad? Una de las mayores preocupaciones en relación a quienes también más defienden el camino contra el cambio climático o para ayudar a la concientización es la preocupación de que el nivel de calentamiento global, si continuamos con estas mismas medidas que se están tomando de consumo a nivel mundial, superará los 2 grados
con el impacto terrible en la tierra, en todos estos ámbitos, en los mares. Sí, sí. ¿Cuál es tu lectura de esa situación? ¿Ves realmente que hay un impacto casi apocalíptico? Yo no sé si acaso las lluvias torrenciales tienen directa relación con el cambio climático, lo que decíamos de las inundaciones, porque no tienen árboles que retengan la tierra con las raíces, claro. O mismo la caída de la mayor solubilidad de los océanos, que hace que los maremotos sean todavía mucho más terribles. Sí, mira, pareciera yo no soy, apocalíptico. Claro, si yo no soy manera... un técnico que pudiera dar una opinión científica. Yo lo único que sé es que escucho el diagnóstico que se hace de la Tierra, que se hace ahora en distintos periodos, desde el Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, que nuclea una cantidad de nodos científicos de todo el mundo y que presenta los ecosistemas planetarios, que es aparentemente 9, y dentro de los cuales determina cuándo se traspasa el límite. ¿Qué significa que se traspase el límite de un ecosistema, digamos, de naturaleza planetaria? Significa que a partir de ese momento, por ejemplo, pensemos en deforestación, lo que vos dijiste del Chaco, a partir de cierto nivel de deforestación, más allá de que se adopten las medidas de reforestación, sigue la sabanización, se sigue empobreciendo sola. Y más allá de los conocimientos que todavía son incipientes, de que no se sabe bien exactamente cómo frenarlo, el gran riesgo que yo veo es cómo vamos a convivir en ese nuevo contexto de vulnerabilidad para todos. Obviamente los que están en esa inmediatez van a sentir más la vulnerabilidad y los efectos, pero todos vamos a sufrir por esa sabanización creciente que no sabemos todavía cómo controlarlo. Entonces es un tema de gestión de riesgos de la convivencia colectiva. Y además el desafío de preservar la tierra como la recibimos y entregársela también así a la generación que nos sigue. Claro. Porque de alguna manera es la responsabilidad de los progenitores. Totalmente, y la generación que nos sigue es ahora, es también nosotros, es decir, es todo juntito. Hoy en día ya, antes se hablaba mucho de las generaciones futuras, que ellos son los que van a resolver los problemas. Estamos entregando una situación de altísima peligrosidad para la convivencia. Y entonces, por eso que esto que nos hace ser tan interconectados y tan interdependientes todos con todos a nivel global, que lo podemos incluso palpar en las comunicaciones directas por Internet, ¿no? Esto que estamos viviendo, ¿qué significa en concreto en la práctica? Significa que somos una vida todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, los que vivieron, los que van a vivir, los que vivimos, de cualquier lugar del planeta. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Estamos en el mismo barco. Por lo tanto, no es un tema del egoísmo de algunos y el altruismo de otros. Ojalá todos los países entendieran esa dinámica, ¿no? Porque creo que sería más fácil y los tiempos de transformación y de cambio se acelerarían genuinamente. Claro, en realidad de lo que estamos hablando es de instalar esto que traes vos a esta conversación como de interés global común. El bien común, pero para todos. Pedro, la provincia de Mendoza está desarrollando una política sustentable de alto impacto. ¿En qué consiste? Bueno, la provincia de Mendoza colectivamente con un conjunto de actores, con empresas B mendocinas, con pioneros de la próxima economía, con Sistema B Argentina, han lanzado lo que se llama Mendoza más B, ¿no? Y en Mendoza más B, ¿qué se hace? Se convoca a las fuerzas vivas económicas, a las empresas mendocinas, a empezar a evaluar su sustentabilidad integral, no solamente su sustentabilidad financiera, entonces social, ambiental, con una herramienta que se llama evaluación del impacto B, que permite justamente medir esa sustentabilidad. No es para que se conviertan en empresas B de entrada, pero es para que juntos
sean parte del mismo barco, yo diría, ¿no? Y esto se lanza el 9 de mayo en Mendoza, en coincidencia con Santiago de Chile, más B, que hace lo mismo con un enfoque más particularizado hacia las pymes, ¿no? Me gustaría que nos cuentes cuáles son en tu vida cotidiana aquellas decisiones que haces para vivir y ser coherente con un estilo sustentable. Pues ante todo yo soy un gran imperfecto, por lo tanto la incoherencia me acompañó toda la vida, ¿no? Y lo digo a propósito porque yo no creo que este sea un viaje de la perfección, sino es la búsqueda de, ¿no? En mi caso, yo todo el tiempo estoy buscando ver si necesito consumir algo o no necesito consumir y cómo lo voy a consumir, ¿no? Y eso es una decisión diaria, continua y diaria. Así que, pero eso no significa que la esté acertando siempre y siempre estoy aprendiendo algo nuevo del vendedor. Me doy cuenta, en cada acto de compra me doy cuenta que hay una oportunidad de conversación con el que me lo vende, lo que sea, ¿no? Para ver qué bien común estamos creando con ese acto, ¿no? ¿Cuál quisieras que sea tu aporte en esta trayectoria y una vida dedicada a impulsar los conceptos de sustentabilidad? Mira, yo creo que la razón por la que yo he llegado a esta vida es unir lo que está dividido, ¿no? A mí me gusta unir la tierra con el mundo, la gente más vulnerable con la gente más acomodada. Me gusta, yo sueño, te voy a contar lo que sueño. Yo sueño un día que la Copa del Mundo se abra con un amistoso de un equipo palestino-judío, digamos, jugando, amistoso, jugando contra un equipo iraní-estadounidense, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso lo ven miles y miles de millones, 5.000 millones fácil, y ahí está el gran mensaje: somos diversidad en un mismo barco, en una misma vida. Y hay una responsabilidad de todos juntos, desde esa naturaleza humana que somos en diversidad, de saber cómo vamos a convivir juntos en paz, con justicia y en los límites de la tierra, los límites de la vida. En ese marco es donde yo veo el futuro, ¿no? Así que si yo puedo aportar para ese legado, yo estaría feliz. Pedro, un lujo haberte entrevistado. Un gran gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina. Con vos hace 75 años. Creamos juntos. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo.